El verano en que conseguí un trabajo aquí tenía 17 años, y fue un buen año. Ellen Ditsworth trabajaba en el puesto de perritos calientes, y solíamos escondernos bajo las vigas de la atracción Dragon Slayer para fumar cigarrillos, encogiéndonos y riendo mientras los coches pasaban sobre nuestras cabezas, dejando caer agua por todas partes. Siempre estaba tranquilo y fresco allí abajo, incluso en el calor del verano. Si alguno de los que iban en la atracción olía nuestro humo mientras pasaban, nunca dijeron nada. Una vez, mientras tonteábamos y coqueteábamos, le besé los dedos, y olían a cenicero. Todavía lo recuerdo. Tenía 22 años cuando me ofrecieron el trabajo de invierno. Para entonces, Ellen ya no estaba. Ya no había más pantalones cortos rojos y mal depiladas piernas que me invitaba a tocar con el pretexto de mostrar lo mal que se manejaba con la cuchilla. Había otras chicas, pero cuando llegó el último verano, ya me sentía incómodo socializando con los nuevos empleados. A veces me quedaba allí escuchándolos hablar y me sentía más solo que cuando estaba completamente solo. Por entonces, estaba pensando en mi futuro cuando el gerente me dijo que tenía una oportunidad para ganar buen dinero. Necesitaban a alguien que se quedara y mantuviera el lugar en marcha mientras todos volvían al mundo real. El encargado habitual se había ido, y necesitaban a alguien con urgencia. El último día antes de que el parque cerrara por el invierno siempre era Halloween, y eso solo porque había un espectáculo de fuegos artificiales. Después de eso, el lugar se convertía en un pueblo fantasma, y yo estaría solo. Me darían una caravana para dormir, y podía usar mi coche para ir a la tienda más cercana. El parque cubriría parte del combustible. No todo, pero lo suficiente para ayudar. El único problema real era que estaría solo. No es que el lugar fuera una isla desierta. Había 2 pueblos a una distancia razonable en coche, y podía invitar a amigos siempre que no interfirieran con las atracciones. Pero, aparte de eso, sería el único miembro del personal durante 4 meses. Guardia de seguridad y conserje en uno. Acepté, pero le dije que cuando el parque reabriera en marzo, me iría. Pensé que era hora de seguir adelante. Sacar un título como algunos de mis amigos. O tal vez mi padre podría ayudarme a conseguir un trabajo en algún lado. El mundo estaba abierto para mí, y pensé que pasaría el invierno sin hacer mucho, ganaría un montón de dinero extra, y luego emprendería una nueva aventura donde conocería a otra Ellen Ditsworth, o 2. Ayer cumplí 38 años, y sigo en el parque. Ahora es el gobierno quien me paga. No podría decirte cuándo exactamente ocurrió eso. Probablemente después de que los medios se enteraran de Denise Surrey, que entró con sus amigos y nunca salió. Muchos chicos han desaparecido aquí a lo largo de los años, pero ella fue la que se volvió famosa. Sus padres eran médicos y tenía ojos azules, así que atrajo suficiente atención para que vinieran las cámaras de noticias. Cuando el alboroto terminó y los medios pasaron a su siguiente historia, unos tipos del gobierno vinieron y pusieron cercas de acero de 2,5 metros. Me dieron las llaves de la única entrada y se largaron rápidamente. Fue extraño ver a 4 hombres de traje, fornidos y con pistolas en la cintura, subirse a un vehículo sin identificación y acelerar tan rápido fuera del estacionamiento que el coche derrapó. Uno de ellos miró hacia el parque, y parecía tan asustado como si estuviera viendo una nube de hongo nuclear. Yo fui quien encontró a Denise. Había entrado arrastrándose de cabeza por el tobogán de agua Astro Missile. Uno de esos toboganes de subidas y bajadas donde rebotas en un bote inflable acolchado. Las atracciones como esa suelen estar abiertas, pero esta tenía largos tramos cerrados en túneles con luces LED que simulaban estrellas. Lo curioso es que, dependiendo del peso, algunas personas salían disparadas y golpeaban el techo de esos túneles a 30 kilómetros por hora, tal vez más. Solíamos turnarnos para entrar allí y sacar los dientes que quedaban incrustados en el techo. 15 años después, la entrada de ese túnel parecía sacada de una pesadilla. Con musgo cubriendo la abertura. Oscuridad más densa que la noche alrededor. Completamente seco y sin una salida obvia. Denise murió de sed. Creen que estuvo allí 6 días, arrastrándose en la oscuridad absoluta buscando una salida que no debería haber estado a más de 30 metros.
Había señales de que algo no estaba bien en este lugar incluso cuando seguía abierto. Simplemente no las percibí. Había lesiones y accidentes como en cualquier parque acuático, pero aquí teníamos cientos de casos graves cada año. Generalmente uno al día. Tratábamos de mitigarlo con medidas de seguridad, pero la mitad del tiempo no funcionaban. Las radios fallaban cuando intentabas enviar una advertencia. Los reparadores se perdían, llamando enojados diciendo que el camino seguía y estaban hartos de esto. Los letreros de fuera de servicio desaparecían. A veces los niños insistían en que algún miembro del personal les había dado luz verde en una atracción cerrada. Eran tan insistentes que empecé a creerles. Creo que el gerente también. Hizo política que lleváramos etiquetas con nombres todo el tiempo, y si los niños decían que quien los dejó pasar no llevaba una, nos decía que lo olvidáramos. Como si ni siquiera valiera la pena averiguar quién necesitaba un correctivo. Me pasó una vez que radié al encargado de una atracción y le dije que detuviera a los niños porque el último había salido sangrando y parecía inconsciente. Quería revisarlo. Recuerdo sacarlo del agua, todo pálido como un papel y con los labios azules, tan frío que dolía sostenerlo, y me pregunté si estaba sosteniendo a alguien muerto cuando, de repente, otro niño chocó conmigo tan fuerte que me hundí. Me asusté tanto que por unos segundos parecía que no podía ver la superficie. Como si no existiera. Solo azul para siempre. Antes de que pudiera empezar a entrar en pánico, mis pies tocaron el fondo y salí a la superficie, solo para ver al niño que estaba sosteniendo segundos antes parado ahí, preocupado. Era la imagen de la salud. Me preguntó si estaba bien, pidió disculpas por chocarme al salir del tobogán, pero realmente fue mi culpa por estar ahí en primer lugar. El encargado juró que nunca recibió mi mensaje. Lo atribuía a un golpe en la cabeza, lo suficientemente grave como para que el dueño mandara a alguien a llevarme a urgencias. Ahora creo que fue el parque jugando conmigo. Podría haber sido peor. Puedes decir que le gusta jugar trucos, pero esos trucos son crueles, y con los años solo han empeorado. A pesar de todo lo que te he contado, el primer invierno solo no fue tan malo como podrías pensar. Era aterrador caminar por todas esas atracciones que solían estar tan llenas de vida y movimiento. Las lonas cubrían las piscinas, grandes y pequeñas, moviéndose con susurros suaves al compás del viento helado. No era agradable durante el día, con el cielo nublado y lúgubre, y un aire que parecía teñido de azul. Pero por la noche era mucho peor. Hacía mis rondas rápidamente, deteniéndome de vez en cuando para reunir el valor suficiente para iluminar con mi linterna los baños completamente oscuros o revisar uno de los vestidores repartidos por el parque. Las cosas desaparecían con frecuencia. Se movían de lugar. Una vez, una de las atracciones se encendió sola a las 3 de la madrugada, y me desperté con el sonido de una música metálica resonando por todo el parque. Pero el invierno pasó sin ningún incidente grave. El primer día que el parque reabrió, fui a ver al gerente y me resbalé en el agua. Me rompí el brazo izquierdo y me hice daño en la espalda. El dueño estaba tan asustado de que lo demandara que me ofreció dinero. Me dijo que cubriría las facturas médicas y me instalaría en mi caravana, pagándome por no hacer nada. Nada. ¿Qué podía hacer? Había planeado empezar un nuevo trabajo en una obra de construcción en unas semanas, y no había forma de que pudiera hacer ese tipo de trabajo con mis lesiones. Necesitaba dinero y no tenía otra forma de conseguirlo. Acepté quedarme hasta que me sintiera mejor, pero, lamentablemente, nunca me sentí mejor. El invierno llegó de nuevo, y el mismo acuerdo que la vez anterior volvió a estar sobre la mesa. Necesitaban a alguien en el lugar, y yo necesitaba dinero. Lo acepté pensando que otros meses en el parque no serían tan malos. Me equivoqué. La segunda vez fue mucho peor. Parte de ello era yo. Tenía 23 años, una espalda dañada, bebía la mayoría de las noches y luchaba con los analgésicos que me habían recetado. Pasaba la mayor parte de los días perseguido por la extraña sensación de que la fase de luna de miel de mi vida había terminado. Casi ningún amigo aceptó mi invitación de pasar unas semanas conmigo, y los pocos que lo hicieron no se quedaron mucho tiempo.
No podría decirte si eso fue simplemente porque nos estábamos distanciando, como suele suceder con los amigos, o si era la extraña influencia del parque. Dave vino con su novia por un par de noches. Ella se quejó todo el tiempo. Odiaba dormir en la caravana mientras yo dormía en una tienda afuera. Pero también odiaba el parque. Decía que sentía que la observaban constantemente. El viaje terminó abruptamente cuando la encontramos gritando una mañana. Estaba señalando uno de los toboganes y decía que algo había salido de él y estaba nadando en la piscina, pero cuando miramos, no vimos nada. Sin embargo, tenía una mordida bastante extraña en el tobillo. La forma era rara. Dave la miró y se puso realmente nervioso. Se fueron apresuradamente. Otro coche saliendo del lugar a toda velocidad, con las llantas chirriando. Nunca supe qué pasó, pero si a ella no le gustaba el parque, bueno, supongo que al parque tampoco le gustaba a ella. Eso no significaba que yo estuviera mucho más seguro. Empecé a cortarme con frecuencia mientras hacía tareas básicas. Las cosas se rompían todo el tiempo, incluso si habían estado en perfecto estado durante años. Y una noche llegué a mi caravana y encontré una zarigüeya ahogada sobre la mesa de la cocina. La pobre criatura estaba empapada en agua con cloro, que formaba un charco en el suelo. No había marcas que indicaran de dónde había venido o cómo había llegado allí, como si simplemente hubiera aparecido de la nada. Pero apestaba a muerte. Estaba claramente muerta desde hacía días. La recogí con unas pinzas, con mucho cuidado, y la metí en una bolsa de basura para tirarla en el contenedor, pero no podía pasar más de unos segundos dentro de la caravana sin sentir náuseas. Así que terminé durmiendo en la tienda. La coloqué lo más cerca posible sin percibir el olor, pero todo el tiempo que la monté tuve una mala sensación. Como si alguien me estuviera observando. Para cuando me metí dentro, era medianoche, y estaba desesperado por dormir y ver cómo la fría noche se convertía en día. Apenas había pasado una hora cuando tuve que salir de la tienda porque la puerta de la caravana golpeaba con el viento. Está bien, me dije mientras caminaba hacia ella en ropa interior, con los brazos cruzados sobre el pecho para protegerme del frío. Es mi culpa por haberla dejado abierta. La cerré rápidamente y regresé a la tienda, pero me quedé congelado en el lugar cuando vi que la cremallera estaba completamente cerrada. No lo había dejado así. No sabía qué hacer. Mi mente iba en dos direcciones al mismo tiempo. Una parte decía que estaba equivocado, que había cerrado la tienda y simplemente lo había olvidado. La otra decía que algo o alguien se había metido dentro y me estaba esperando. Que todo era una trampa, y lo mejor que podía hacer era subirme al coche y conducir hasta que saliera el sol. Pero ya estaba medio borracho y sabía que no debía manejar. La parte escéptica de mi cerebro presentó un argumento tentador. El mundo no es una pesadilla, decía. A veces puede parecerlo, pero no lo es. Si escuchas un ruido en la noche, vas a buscarlo, descubres que no era nada, respiras hondo, te ríes de ti mismo por haberte asustado y sigues adelante. Aún así, me costó todo el valor que tenía dar un solo paso hacia la tienda. Encendí la linterna con la esperanza de ver algún indicio de algo ahí dentro. Cuando mi mano llegó al cierre, estaba temblando como una hoja y reconsiderando seriamente mi ética de no conducir borracho. Pero cuando las emociones llegan a ese nivel, parece que actúas en piloto automático. Debe ser algo instintivo. Abrí la solapa sin darme cuenta de que lo hacía, y entonces miré dentro de la tienda. No había nada. Me metí tan rápido como pude, cerré el cierre detrás de mí y traté de dormir. Logré calmarme por unos 30 minutos, cuando una mano presionó contra la pared de la tienda, y fue entonces cuando empecé a gritar. La forma en que apareció. Palma abierta, dedos extendidos, el tejido de la tienda estirándose hasta casi romperse. Me da escalofríos solo recordarlo. Dedos largos que se afinaban en punta, casi como cuchillas. Y una palma no mucho más grande que una pelota de golf, aunque los dedos se extendían como para cubrir un plato. En la pesadilla de la realidad del momento, lo vi como podría ver una araña, partes iguales de asco y terror. Tenía que escapar, y retrocedí tan rápido que terminé rodando la tienda como si fuera una bola de hámster. Perdí el cierre en el pánico.
No lo encontré hasta que el último grito salió de mi garganta y tuve que recuperar el aliento en el silencio de una noche vacía, aceptando que, fuera lo que fuera, o se estaba riendo de mí o esperaba pacientemente. En cualquier caso, estaba a su merced. Lo único que podía hacer era calmarme y salir de esa maldita tienda. Cuando finalmente logré salir, no había nadie esperándome. Solo un par de huellas húmedas que llevaban hasta la piscina más cercana. Consideré quitar la lona y mirar, pero ya estaba completamente aterrorizado y no me quedaba valor. En lugar de eso, corrí a la caravana, cerré la puerta de un portazo, la atranqué con cada mueble que no estuviera atornillado al suelo, y me quedé dormido con el olor a carne podrida llenándome los pulmones. Por la mañana, agradecí la luz del sol y la sensación de que los eventos de la noche anterior no habían sido más que un sueño. Después de eso, cerré con llave la puerta de mi caravana todas las noches y nunca volví a dormir en esa tienda. No más zarigüeyas, pero no es raro encontrar arañazos y abolladuras en mi puerta cada mañana. Nada grave, pero parece ser el trabajo de un animal curioso. Un par de días después, algo me encerró en el baño de hombres cerca del extremo este del parque. Solo había entrado porque uno de los grifos estaba abierto. Lo acababa de cerrar cuando la puerta se cerró de golpe y no pude volver a abrirla. Tuve que patear la cerradura, lo cual no es nada fácil. En el primer intento casi me rompí el tobillo. El segundo intento dolió igual de mal, y tuve que detenerme un momento para lidiar con el dolor. Me encontré caminando de un lado a otro, deteniéndome de vez en cuando para escuchar cualquier señal de alguien esperando afuera. Alguien a quien pudiera gritarle, culpar de todo. Cualquier cosa para mantener la rabia fluyendo y no dejar que se convirtiera en miedo. Pasó una hora entera antes de que me desesperara lo suficiente como para darlo todo y finalmente romper la cerradura. Salí al aire frío con el rostro enrojecido y agitado, y encontré el parque tan silencioso como un cementerio. Solo esas lonas moviéndose suavemente con la brisa. Ese invierno aprendí lecciones importantes. Si sientes que te observan, que estás entrando en una situación planeada por alguien, es porque lo estás. Cuando el parque reabrió, salí de allí sin dudarlo ni un segundo. Finalmente conseguí ese trabajo en una obra de construcción, pero solo duró 3 semanas antes de que me volviera a lastimar la espalda. Pasé el resto del verano tirado en el sofá de mi padre, bebiendo y viendo televisión durante el día. En agosto, el gerente me llamó para decirme que había sido un verano horrible. No solo la policía había estado husmeando por la desaparición de un niño en la zona, sino que habían tenido el doble de lesiones que antes. Me dijo que acababa de pasar el día en la corte escuchando el testimonio de los padres de un niño que nunca volvería a caminar ni a alimentarse por sí mismo después de golpearse la cabeza en una de las atracciones. Sonaba bastante afectado. No era el mejor jefe, pero tampoco trabajábamos para el señor Burns. El pobre hombre estaba completamente superado. De todos modos, parte del acuerdo judicial era que tenía que haber personal en el lugar las 24 horas. Ya lo había hecho 2 veces antes, y él necesitaba desesperadamente a alguien que conociera el trabajo. Estuve a punto de decir que no, pero me dijo que era yo o un socorrista de 17 años que había mostrado interés en el puesto, y no me gustó la idea. Que Dios me ayude, acepté, y cuando regresé por tercera vez, llevé un arma. Y esta vez confié en mis instintos. Si pasaba por un vestidor y escuchaba la ducha encendida, la dejaba así. 1 hora después, se apagaba sola. Si veía que alguien había dejado las luces encendidas en la sala de personal, las dejaba hasta la mañana, cuando podía ocuparme con la comodidad de la luz del día. Inodoros que se vaciaban. Huellas mojadas. Puertas abiertas. Aprendí a no preocuparme por las pequeñas cosas, y 9 de cada 10 veces, desaparecían solas. Pronto me encontré riéndome de ellas. Una billetera gorda en medio de una tumbona solitaria colocada bajo la luz de la luna. Un teléfono sonando en algún lugar en lo profundo de una trampilla de mantenimiento. Decidí que esos trucos burdos no iban a funcionar conmigo. Pensé que lo tenía todo resuelto y que ya no había nada que ese lugar pudiera mostrarme. Y entonces el parque se comió a un vagabundo. O algo lo hizo, al menos. Y lo hizo justo frente a mí.
Había encontrado al tipo durmiendo en uno de los baños de ladrillo del parque. Tenemos que mantener esos lugares lo suficientemente cálidos para que las tuberías no revienten, así que supongo que son un refugio decente. Era un viejo inquieto y de mal genio. Me llamó de todo mientras le decía que se largara. Pero no se dirigió hacia la salida principal. No es como si hubiera estacionado un coche en el aparcamiento, ¿verdad? En lugar de eso, fue directo hacia las colinas cercanas. En esa parte del parque no había cercas en aquel entonces, solo campos abiertos que llevaban al bosque. Su plan era adentrarse en el desierto en pleno invierno, y me pregunté si, al insistir en que se fuera, lo estaba enviando directamente a una muerte fría. Recuerdo mirar sus zapatos y ver los talones descubiertos. Me di cuenta de que no podía dejar que lo hiciera. Se esperaba nieve esa noche, y sabía que iba a ser terrible ahí afuera. «Oye», grité, deteniéndome un poco. «Mira, hombre, ya es tarde, seguro que...». Mis palabras se apagaron. No sabía muy bien qué decir cuando se giró para mirarme. Estaba enfadado y cansado, y sabía que nunca iba a agradecerme la caridad de un desconocido, pero eso no significaba que no debiera intentarlo. Por un momento, el único sonido fue el de la lona de la piscina grande a nuestra derecha, moviéndose con el viento. Estaba a punto de improvisar algo más cuando sus pies resbalaron, su cuerpo giró sobre su centro de gravedad y la siguiente parte de él que tocó el suelo fue su cabeza. El sonido que hizo me hace rechinar los dientes solo de pensarlo. Un golpe percutivo, casi musical, que no debería provenir de un cráneo humano. La sangre que salpicó sobre las baldosas me recordó a cuando iba a jugar paintball con mis amigos. Recuerdo mirar hacia abajo y notar un par de dientes sueltos. Fue una sensación extraña. Durante unos segundos, todo se convirtió en un ruido blanco, como si los instintos ancestrales me anclaran al lugar con miedo. Me paralizaron. 1.000.000 de pensamientos pasaron por mi mente. El tipo estaba muerto. Algo lo había derribado. Esa sangre solía estar dentro de él. Estos pensamientos eran como las chispas que saltan de un cable eléctrico suelto, pero estaba atrapado en ellos hasta que el silbido en mis oídos desapareció y escuché algo arrastrándose por el suelo. El tipo no había ido muy lejos. Había volado unos 2 metros y aterrizado justo en el borde de la piscina. Sus piernas estaban en el agua, ocultas por la lona, y solo la parte superior de su cuerpo estaba en tierra firme. Su cabeza era un desastre de sangre y cabello enmarañado, pero aún así logró mirarme por un momento antes de deslizarse por completo bajo el agua con un suave chapoteo. La realización de que seguía vivo me sacó de mi parálisis, y corrí hacia el cuadro eléctrico para presionar el botón que retraía la lona de la piscina. La máquina rugió mientras el pesado material azul se recogía. Pareció una eternidad. Cuando finalmente terminó y pude mirar hacia el agua con claridad, no había nadie allí. Ni siquiera un rastro de sangre contaminando la piscina. Nada. Me sentí como si estuviera perdiendo la cordura. Incluso miré alrededor y confirmé que la bolsa de plástico del tipo seguía donde la había dejado, solo para asegurarme de que no me lo había imaginado todo. Realmente no sabía qué hacer. Lo único que había en el agua eran un par de hojas que habían caído durante el otoño. Nada más. Y entonces lo vi. No puedo explicarlo fácilmente. Fue como un solapamiento de realidades, algo parecido a la ilusión del cubo hueco, donde puede ser dos cosas a la vez. Sin apartar la vista, esa piscina se convirtió en cada cuerpo profundo de agua que había visto en mi vida. Todos, al mismo tiempo. Era cada océano tranquilo y cristalino con rayos de luz difusa perdiéndose en las profundidades invisibles. Cada lago con dedos de algas oscuras alcanzando desde las sombras. Cada sótano inundado con agua negra y turbia. Podía oler el agua estancada, sentir la brisa que se percibe al estar de pie en la costa, saborear la sal. Todo a la vez. Y algo se movía en esas aguas infinitas, y era enorme. Era como la primera vez que vi el Gran Cañón, esa sensación abrumadora. Como cuando subes a un avión y el suelo se aleja tan rápido que pierdes la perspectiva. Lo que fuera que estaba ahí abajo venía directo hacia mí, y no me avergüenza admitir que me oriné encima.
Un océano lleno de estrellas estaba allí, y la cosa que nadaba hacia mí tenía un cuerpo que oscurecía nebulosas enteras. Sentí vértigo, retrocedí, resbalé en la sangre, y luego me desperté horas después y empecé a gritar. Tuve que limpiar por la mañana. Y tuve que volver a cubrir la piscina con la lona. La máquina solo funciona en una dirección, así que tuve que hacerlo con una pértiga, y me daba náuseas solo acercarme. Cada vez que me aproximaba, sentía de nuevo ese mareo. Cuando finalmente reuní el valor para mirar, allí estaba la misma piscina de siempre, pero nunca podré quitarme de encima la sensación que tuve cuando miré dentro y vi dientes como placas tectónicas. Cuando llegó el verano y vi a un grupo de niños nadando en esa piscina, tuve que ir a vomitar detrás de un arbusto. La idea de que estuvieran compartiendo espacio con esa cosa. Dios. Después de eso, sentí que pertenecía al parque, por extraño que suene. El gerente ya no tenía que convencerme para quedarme un cuarto invierno, ni un quinto, ni un sexto. El resto del mundo dejó de sentirse real para mí. Sentarme a cenar con mi padre mientras me daba sermones sobre mi futuro. Tomarme una cerveza con un viejo amigo que estaba de paso. Me sentía como si hubiera ido al espacio, visto que el mundo era plano, y ahora tuviera que volver y fingir que me importaba si mi refresco era light o no. Poco después de eso, el parque tuvo su último verano. Para ese momento, ya había llegado demasiado lejos. El gobierno estaba decidido a cerrarlo por los accidentes, y el gerente iba a la estación de policía día sí y día no para responder preguntas. Ese año desaparecieron 4 niños. Encontré a uno de ellos doblado dentro de un filtro de la piscina, pero no lo reporté porque no quería atraer atención. Del resto, no sé nada. Me dijeron que me pagarían un mes más después del cierre, hasta que llegara un equipo de demolición, pero nadie apareció nunca. Solo yo, este lugar, y una espalda que empeora con cada invierno. Ya no patrullo de noche. Poco a poco, el parque se ha vuelto algo extraño para mí. La hierba crece entre las viejas baldosas. El agua de las piscinas tiene el color del césped cortado y el aceite de motor. Incluso de día, se pueden ver cosas moviéndose allá abajo. Y el olor a cloro ya no llena el aire. Ahora es un hedor pesado a algas podridas y agua muerta, y a veces un toque de sal marina que he aprendido a evitar como la peste. Me hace ver estrellas en las esquinas de mi visión, y no me gusta. Mis sueños ya son lo suficientemente malos. Ahogándome en la oscuridad, algo enorme acercándose a mí. Me he despertado más de una vez vomitando agua salada. No puedo ni pensar en lo que significa porque simplemente no quiero saberlo. La última vez que entré al parque de noche tuve un encuentro cercano. El peor de mi vida. Desde entonces he estado pensando en irme, pero me preocupa que ya no haya mucho para mí fuera de aquí. Eso, y siento un poco de culpa por no haber salvado a esos chicos con las cámaras. Se hacen llamar exploradores urbanos, y digo chicos, pero en realidad eran estudiantes universitarios que grababan videos para algo llamado TikTok. De cualquier manera, vinieron preparados. Examinaron el parque, incluso a mí, estudiando mi rutina y donde estaba mi caravana para evitar mi línea de visión. No tenía idea de que me habían observado todo un día. Cuando pensaron que estaba dormido o inconsciente, condujeron su furgoneta hasta lo más cerca posible de la valla, treparon por ella y se colaron. Durante aproximadamente 1 hora consiguieron lo que querían. He visto las grabaciones cientos de veces. Baños destrozados, cubiertos de grafitis. Ventanas rotas, con vidrios esparcidos por el suelo. Piscinas antiguas llenas de agua estancada cubierta de una espesa capa de espuma negra. Se puede oír la emoción en sus voces. Esa decadencia urbana era su especialidad. Y eran buenos en ello también. Se mantenían callados. No gritaban ni rompían nada. Solo filmaban. No fue hasta que decidieron remar hacia el castillo cuando las cosas empezaron a torcerse. Llegué demasiado tarde. Lo que me sacó de la cama fue un grito. Tal vez varios. Todo era borroso, desperté alrededor de las 3 de la mañana, todavía algo mareado, con mi cabeza llena de los restos de un sueño medio olvidado sobre un mundo hueco lleno de agua.
Tan pronto como vi la furgoneta, supe que alguien había entrado al parque y que no había estado soñando con esos sonidos de chapoteo y pánico. Pero cuando llegué al lugar, todo estaba en silencio. Realmente no quería buscar de noche. Llevaba años sin entrar al parque después del anochecer y las cosas solo habían empeorado. Algo se activó dentro de mí. Una especie de contador Geiger espiritual, así es como lo describo. Un intenso sistema de alerta primitivo que hacía que las sombras a mi alrededor parecieran infinitamente profundas. Más que eso, supongo que se sentía alienígena. Suena estúpido, pero realmente sentía como si ya no estuviera en el mismo planeta. No sé. Tal vez todo eso estaba solo en mi cabeza, pero así fue como se sintió esa noche. Había llegado al límite de lo que estaba dispuesto a soportar cuando lo escuché. Un golpeteo hueco y rítmico. Provenía de una de las piscinas más grandes del parque. Una piscina poco profunda para niños que llamábamos el castillo porque tenía un enorme gimnasio de juegos en el centro. Una especie de maraña de plataformas, barras para trepar y toboganes que los niños adoraban. Seguí el sonido y vi una pila de mochilas y hasta una cámara grande en el borde de la piscina. Y allí, a solo unos metros, estaba un bote. Los idiotas lo habían traído con ellos. Probablemente pensaron que estaban siendo inteligentes al evitar el agua de abajo. Al menos lo habían atado, así que fue fácil para mí jalarlo de vuelta. Le di una inspección rápida, estremeciéndome solo de pensar en flotar sobre esa agua de pesadilla en algo tan endeble, y estaba a punto de dejarlo para la mañana cuando escuché un chapoteo suave. Algo había salido del agua, y mi corazón se hundió mientras instintivamente dirigía la luz de la linterna hacia el sonido del agua goteando. Vi una figura delgada y temblorosa subir por los escalones más bajos del castillo. Parecía gris y enfermiza, y luego empezó a gritar, y me di cuenta de que estaba mirando a una chica. Tendría edad universitaria, con cabello apelmazado y una ropa que quizás alguna vez fue colorida, pero ahora tenía el tono de las cenizas y el musgo. A simple vista, casi no parecía humana. Parecía más un animal famélico. Traumatizada y temblando. Le grité, pero era como si no pudiera oírme. Se arrastró hasta una plataforma seca y se acurrucó en una esquina lejana, con las rodillas contra el pecho y la mirada perdida en un vacío infinito. Y algo estaba en esa agua. Se acercaba a la superficie, desplazando pequeñas ramas y haciendo que la espesa capa de espuma y suciedad se abultara, pero nunca se rompía. Por lo que parecía, estaba dando vueltas alrededor del castillo, y en algunas zonas donde las algas no eran tan densas, alcancé a ver destellos de escamas sin color, del tamaño de mi mano, y un tronco musculoso y grueso. A veces parecía golpear contra el castillo, como si supiera que la chica estaba cerca, pero no supiera cómo alcanzarla. Toda la estructura temblaba, y ella gritaba más fuerte, aunque no mostraba señales de volverse consciente o de salir de ese estado de shock. Mentiría si dijera que no pensé en dejarla allí hasta la mañana. Ella no respondía, y parecía que iba a quedarse quieta en el mismo lugar. ¿No sería mejor ir por ella cuando salga el sol?, pensé. Pero ese era un pensamiento bastante cruel. No estaba segura allí. Yo tampoco lo estaba, simplemente parado cerca del agua. Y ella estaba en una estructura vieja, hecha de plástico, sostenida por pernos oxidados. ¿Qué pasaría si colapsaba? ¿Y si algo salía del agua? Dios sabe qué podría suceder. Algo había tocado mi tienda todos esos años atrás. ¿Quién decía que no podía salir ahora y llevársela? En algún momento tomé la decisión. No sé exactamente qué fue lo que me impulsó, pero creo que fueron los sonidos que hacía, y el saber que había estado ahí dentro. Dios sabe lo que había visto. Tenía que tener algo de empatía. Necesitaba ayuda, y yo era la única persona cerca que podía dársela. Así que, una vez que algo hizo clic dentro de mí, supe que tenía que actuar rápido, antes de que el miedo empezara a jugarme malas pasadas. Agarré la cuerda y comencé a jalar el bote hacia mí. No estaba seguro de qué iba a pasar. Casi esperaba que algo saliera del agua como un tiburón hambriento y se tragara el bote entero, pero en lugar de eso, lo que fuera que estaba rodeando el castillo se hundió en las profundidades y se mantuvo fuera de vista.
De alguna manera, eso era incluso peor, y me encontré revisando el agua obsesivamente mientras reunía el valor para subirme al bote. Intenté mantener el impulso. No me permití pensar ni dudar de mí mismo. Simplemente subí al bote torpemente, un pie a la vez, sintiendo que casi me caía cuando todo se tambaleó y, por un momento, sentí que iba a perder el equilibrio. Pero lo logré, y pronto estaba sentado, usando los remos para avanzar por el agua. Mientras remaba, mi mente trabajaba en diferentes direcciones. Una parte de mí casi me observaba desde arriba, repitiendo una y otra vez, ¿qué demonios estás haciendo? Otra parte vigilaba el agua, buscando cualquier señal de vida. Y una tercera parte monitoreaba mi cuerpo, esperando señales de que iba a colapsar por la adrenalina y el miedo helado que corría por mis venas. Cada vez que los remos rompían el agua, esperaba ver algo venir hacia mí, y cuando estaba a mitad de camino, me di cuenta de que, si esa cosa era lo suficientemente grande, podría volcar el bote como un tiburón derribando a un surfista. Ya estaba demasiado lejos para volver cuando vi que el agua se levantaba en la distancia. De nuevo, no rompió la superficie, pero llegó lo suficientemente cerca como para enviar un par de olas que recorrieron toda la piscina, golpeando los bordes lejanos. Hicieron que el bote se balanceara de lado a lado, como si fuera solo un trozo de madera a la deriva. Cuando el abultamiento en el agua apareció de nuevo, esta vez al otro lado del bote, tomé la terrible decisión de dejar de remar y mirar por el borde. No había fondo en esa piscina, pero lo que estuviera ahí abajo no estaba devorando continentes, al menos no por ahora. Era difícil calcular su tamaño, pero con solo las aletas de un azul acerado que pasaron cerca de mí, quedó claro que eso no importaba. Podría comerme fácilmente, y eso era lo único que realmente importaba. Ni siquiera estaba seguro de si era un pez, un calamar o algo completamente diferente, pero estaba bastante seguro de que en algún lugar de esa oscuridad había una boca. La cosa golpeó el bote suavemente. Nada grave. No lo suficiente para volcarlo, pero sí lo suficiente para hacerme saber que estaba interesada en mí. Decidí que no podía quedarme ahí flotando para siempre. Tenía que moverme. Agarré los remos y tiré toda la precaución al viento. Cuanto antes saliera de esa agua, mejor. Claro, tendría que descubrir cómo regresar, pero ese era un problema para después. En ese momento, lo único que importaba era el terror creciente y el asco que me costaba todo mi esfuerzo evitar que se convirtieran en un pánico total. Tan pronto como el bote empezó a moverse, la criatura volvió a deslizarse fuera de mi vista. No sabía si debía sentirme aliviado o aún más asustado, pero aproveché la pausa en su actividad para cerrar la distancia. Una vez que estuve lo suficientemente cerca, llevé el bote hacia los mismos escalones por los que había subido la chica. Una vez allí, lo aseguré con un pedazo de cuerda y salté al primer escalón, estremeciéndome al sentir el agua helada y viscosa contra mis tobillos. La chica se estremeció cuando la toqué, pero no gritó ni se apartó. Le dije que todo estaría bien, o algo parecido. Intenté sonar tranquilizador. Intenté hacerle saber que la llevaría a un lugar seguro. Logré ponerla de pie, pero fue entonces cuando finalmente giró y miró justo detrás de mí. En ese momento, yo casi no existía para ella. Solo tenía ojos para el agua a mis espaldas. Algo en la expresión de su rostro me detuvo. No estaba buscando un peligro. Estaba mirando directamente a algo, y antes de que tuviera la oportunidad de girarme para verlo, ella empezó a gritar. Cuando lo vi, yo también quise gritar. Nunca había visto algo así. Y nunca lo he vuelto a ver. Una cabeza como algas marinas. Un rostro como una concha de vieira. Nos observaba con un interés casi casual que me aterrorizó más que cualquier mirada depredadora. Era como la mirada de un niño a punto de arrancarle las patas a una araña. El recuerdo todavía me pone la piel de gallina. Era tan inmóvil, tan alienígena, que no pude evitar detenerme y preguntarme si realmente estaba viendo algo real o si era un mal efecto especial. Y, sin embargo, el momento se prolongó y prolongó, hasta que algo en esa mente incomprensible tomó una decisión y la criatura desapareció de nuevo bajo el agua. Yo también tomé una decisión. Arrastré a la chica hacia el bote cercano, pero ella empezó a forcejear en cuanto lo vio.
No puedo culparla. La última vez que estuvo en él casi murió, pero no había una tercera opción. Era quedarse y morir o arriesgarnos a llegar a un lugar seguro. Por desgracia, apenas nos acercamos a 1 metro del bote cuando todo explotó con una fuerza tremenda. Durante unos segundos me quedé atónito, con la chica llorando y el agua cayendo del cielo como una tormenta pasajera. Cuando el bote finalmente regresó a la tierra, estaba a unos 200 metros de distancia y aterrizó con un gran estruendo. Se me hundió el estómago. ¿Cómo demonios íbamos a salir del castillo ahora? Un momento después, toda la estructura empezó a temblar. Para entonces, la chica estaba al borde de la histeria, y yo no estaba mucho mejor. Le tomé la mano y empecé a buscar un lugar más alto mientras esa cosa sacudía y golpeaba los frágiles soportes de plástico que sostenían la plataforma. Nos vimos obligados a subir hacia el techo de plástico de la torre más alta. No era precisamente muy alto, pero era lo mejor que podíamos hacer. Las barras que conducían hasta allí no eran fáciles de escalar, y en un momento resbalé y caí de espaldas, golpeándome dolorosamente la barbilla. Miré hacia arriba y vi a la chica avanzando sin mí. Por un momento casi me rendí, pero entonces escuché el sonido de algo rompiéndose y toda la estructura del castillo empezó a inclinarse de un lado. Miré hacia abajo y vi el agua negra subiendo hacia mí. La idea de hundirme en esa inmundicia encendió algo dentro de mí, y trepé los últimos peldaños hasta llegar a la parte superior de la torre más alta del castillo. Apenas había espacio suficiente para que ambos nos sentáramos, pero era todo lo que teníamos. Ahora, al recordarlo, no puedo evitar reírme. Lo describo como si fuera una gran torre, pero apenas estaba a 4 metros del suelo. En cuanto estuve allí, mirando hacia abajo, viendo cómo el agua burbujeaba rápidamente hacia nosotros, me di cuenta de lo jodidos que estábamos. Habíamos retrasado nuestra muerte inevitable solo unos segundos, como mucho. Para cuando el brillante plástico rojo al que nos aferrábamos tocó el agua, el castillo ya se había desmoronado y todas sus pequeñas piezas flotaban en diferentes direcciones. La nuestra fue la última en caer, y se hundió bajo nuestro peso colectivo hasta que el agua nos llegó a la cintura. Y luego volvió a subir. Hueca y flotante. No era un bote, pero se acercaba bastante. «Rema», le grité a la chica, y lo hizo. Y nos impulsamos a través del agua hacia el borde más cercano. Pronto, nuestra improvisada balsa chocó contra el muro de baldosas, y nos arrastramos hasta tierra firme. Ella se dejó caer de espaldas, mientras yo seguía arrastrándome unos metros más, hasta sentir que estaba lo suficientemente lejos del agua. Solo entonces me dejé caer y me quedé allí, llorando y riendo durante lo que me parecieron horas. Pero la chica solo lloraba. Al principio con un gemido, luego con un sollozo, y después con un grito desgarrador, un alarido tan doloroso que hizo que mi propia alegría se marchitara hasta que no pude hacer nada más que escuchar el dolor crudo en su voz. Cuando me incorporé para ver si estaba bien, estaba sentada, mirando fijamente la cosa que se levantaba del agua. De nuevo, no había malicia. No realmente. Al menos no lo creo. Sería como buscar una expresión reconocible en una ostra. Pero nos observaba con calma mientras devoraba lo que solo puedo asumir que era uno de sus amigos. Creo que era un hombre. Es difícil recordar los detalles. No lloró, pero nos miró pidiendo ayuda, una ayuda que no podíamos darle. No estoy seguro de poder explicar cómo lo devoró, pero parecía doloroso. Y lento. Me recordó a una estrella de mar. En algún momento, la chica perdió el conocimiento, y no mucho después, yo también. Dudo que ella haya podido recuperarse por completo. Lo único que logró decir, incluso horas después, cuando los paramédicos la sedaron y yo terminé de dar mi declaración, poco honesta, a la policía, fueron las palabras las estrellas, una y otra vez. Pienso mucho en cuanto cambié cuando miré por primera vez hacia ese agua y vi el abismo debajo, pero esa pobre chica estuvo dentro. Nadó en esas aguas. Sumergida. Ni siquiera sé cómo regresó de un océano que no tiene superficie, pero lo hizo, y no creo que vuelva a ser la misma. Y eso me hace pensar en mí. En lo que he perdido por esto. Dios mío, tendré 40 años antes de darme cuenta, ¿y entonces qué?
¿Voy a quedarme aquí para siempre? Hay un número en la parte trasera de mis cheques de pago y quiero intentar llamarlo para averiguar más. ¿Qué harían si intentara irme a otro lugar? ¿Me dejarían? Porque todo se ha ido. Los días de Ellen Ditsworth se han ido. Los días de una espalda fuerte y piernas firmes se han ido. La persona que era antes de ver morir a ese vagabundo ya no está. Ayer se ha ido. El pasado es una alucinación compartida. Solo el presente es real. Necesito salir de aquí antes de perder más de mí mismo. Nunca voy a entender este lugar. Me doy cuenta de eso ahora. Solo puedo aceptar que existe e intentar seguir adelante, algo que debí haber hecho el día que vi esas estrellas. Porque hay un abismo, y no fluye a través del tiempo como nosotros. No ocupa el espacio como nosotros. Pero está allí, y está lleno de dioses como un estanque de koi está lleno de peces. Y me preocupa que, cuanto más pienso en ello, peor se pone el parque, y más cerca estoy de caer en aguas que no tienen arriba ni abajo, y que nunca, nunca terminan. En mis sueños, estoy ahogándome en la bilis ácida de una criatura que me tragó entero. Me preocupa que, si me quedo aquí mucho más tiempo, olvidaré cómo despertar.